infecciosos, patógenos, ¿cierto?, que pudieran estar afectándonos, que evadieron todas las formas que teníamos de protección, que eran las barreras físicas, mecánicas, químicas, y aún así lograron ingresar. Entonces, tenemos nosotros nuestras formas rápidas o la respuesta inmune innata, ¿cierto?, que puede detener el avance de estos procesos. Uno de esos es a través de lo que se conoce como fagocitosis. Nosotros tenemos células que son fagocíticas. Dentro de esas estaban los neutrófilos, que yo les mencioné que era la primera línea de defensa, frente a las infecciones patógenas, ¿ya? O sea, llega a haber una infección, inflamación en alguna parte, ellos son los primeros en llegar. Luego de eso, obviamente en el sitio, en el tejido, siempre hay células que están ahí. Están como expectantes, revisando, centinelas, están los macrófagos, linfocitos, las células dendríticas, pero si en el minuto que se rompe, por ejemplo, la piel, que es como un ejemplo más, el que más se usa, más recurrente, ingresan estos elementos, ¿sí? Entonces, en ese minuto empiezan las células que están ahí, los macrófagos, empiezan ellos a tratar de fagocitar los elementos, pero empieza a desencadenarse toda una serie de mecanismos que llevan a que lleguen una gran cantidad de fagocitos. En términos generales, la fagocitosis lo que hace es reconocer en un elemento extraño, patógeno, lo que se conoce como patrones, son patrones de proteínas que tienen estos elementos que son comunes a todos los tipos de elementos extraños, ¿ya? Estamos hablando de elementos patógenos infecciosos. Es como que varios microorganismos que son distintos tengan una etiqueta que sea igual para todas. Eso lo reconoce estos elementos acá. Este fagocito, ¿cierto?, lo engulle, lo envuelve con la membrana plasmática, forma un fagosoma. Entonces es una vacuola que adentro tiene el elemento extraño, ¿sí? Y luego tenemos los lisosomas, que son parte de los fagocitos, y estos se fusionan, estos lisosomas, con el fagosoma, se forma el fagolisosoma, y se degrada el elemento extraño, ¿ya? Porque obviamente esos lisosomas tienen un gran contenido de enzimas, lisosimas, enzimas proteolíticas, hidrolíticas, especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Como el aniónico clorito, el dióxido de hidrógeno, que en el fondo destruyen estos elementos extraños. ¿Ya? Diga. ¿Por qué es una vacuola? ¿Ingresa con agua al momento de fagocitarlo? No, es que yo te lo digo como si fuera una vacuola, pero en el fondo es como una vesícula. Por llamarlo de alguna mejor, el nombre de vacuola no está bien utilizado. Una vesícula que en el fondo es membrana plasmática, si ustedes se dan cuenta, porque como que lo envuelve y de ahí se desprende y queda adentro. Luego de eso, ¿cierto?, ya se degradó este elemento y se degradaron y quedaron fragmentos que se denominan antigénicos. Entonces, ¿qué sucede ahora? Esto en el caso de que sea un macrófago, ¿ya? Los neutrófilos no, porque los neutrófilos fagocitan, degradan, pero los neutrófilos entran en apoptosis y se mueren, y se eliminan. Pero en el caso de los macrófagos, estos fragmentos antigénicos lo presentan en unos receptores que son de membrana, que se denominan CMH2, que significa complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, porque también están los tipo 1. ¿Ya? Pedacitos de esto que está acá adentro lo ponen acá afuera. Y ahora ellos van con ese antígeno y se lo presentan a los linfocitos, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, en las que siguen, ¿ya? Para poder activar la respuesta que viene después de la innata, que es la respuesta inmune adaptativa. Entonces, fíjense acá. Este es el fagocito, ¿cierto? El fagocito que tiene unos receptores para unas proteínas especiales que ahí dice que son manosas, que tienen estos elementos patógenos, que son, como les dije, comunes a muchos elementos bacterianos o patógenos, ¿ya? No son específicos. Y lo que hace es esto, en el fondo, ¿cierto? Forma como una especie de vesícula con la misma membrana plasmática, así como que lo abraza, ¿cierto? El abrazo de la muerte. Y llega acá y se produce
produce este fagosoma que se une con el lisosoma y se forma un fagolisosoma. Acá está. Y se produce la muerte por enzimas lisosómicas, ¿cierto? Que están en los lisosomas, por la redundancia. Pero además tenemos estas especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Que son estas: anión superóxido, peróxido de hidrógeno, anión hipoclorito, ¿ya? Entonces son especies que oxidan fuertemente y rompen, degradan todos los elementos. Entonces, por ejemplo, el cloro, la lavandina, que uno utiliza para desinfectar, ¿cierto? Lo que es eso, es anión hipoclorito. El agua oxigenada es el peróxido de hidrógeno, uno lo conoce más por ese nombre. Ya. Esto que yo les mencioné acá, ¿cierto? Es lo que hacen en general los fagocitos, pero la presentación de antígenos, que fue lo que les mencioné acá, esto solo corresponde a los macrófagos, ¿ya? Y a las células dendríticas, pero las células dendríticas no es que lleven a cabo una fagocitosis para destruir, sino que en el fondo fagocitan, pero solamente para sacar algunas estructuras y también presentarlas. No es que sean fagocitos con la actividad como la que tienen los macrófagos o los neutrófilos. Ya. Los eosinófilos, que estaban faltando estas células igual que los basófilos, son leucocitos que tienen una vida media de sangre de 18 horas y también pueden pasar a los tejidos. Y en los tejidos tienen una vida más larga, 10 días, ¿ya? Un núcleo biloculado, de hecho parece que tuviera un par de gafas, y granulaciones naranjas bien características. Estas son células efectores que aumentan el número en respuesta a las reacciones alérgicas o a las infecciones parasitarias. Tiene una función fagocítica pero muy leve, muy pequeña, y es más en relación a inmunocomplejo, es decir, es como un anticuerpo que se une con un antígeno, que es una molécula más pequeña, eso puede fagocitar un eosinófilo. Produce una gran cantidad de lo que se conoce como interleuquinas, que son quimiotractantes, es decir, son moléculas que él es capaz de secretar hacia afuera, eliminar, y esas moléculas tienen un poder quimiotáctico, es decir, que atrae la llegada de otras células al lugar donde se está produciendo esta reacción. ¿Qué tipo de células? Monocitos y macrófagos, ¿ya? Poseen granulaciones primarias y secundarias y receptores en la membrana plasmática para la inmunoglobulina de tipo E. Y se encuentran presentes en las mucosas de las vías respiratorias, digestivas, genitourinarias. Y ahí siempre hay una gran cantidad de eosinófilos que están ahí como en alerta o esperando que ingrese algún elemento extraño. La función del eosinófilo en relación a las infecciones parasitarias lo hace a través de liberar enzimas hidrolíticas desde su gránulo, que son en el fondo lisosomas modificados. Libera formas reactivas de oxígeno, las que obviamente son destructivas, y un péptido larvicida que se llama proteína básica mayor. Pensemos en que los parásitos no solamente son estructuras unicelulares como podrían ser las amebas, por ejemplo, sino que también hay parásitos que tienen forma de gusanos, ¿ya? Que son, como se denomina, de la familia de los helmintos. Entonces piensen ustedes qué hace un eosinófilo enfrente de una larva de gusano. O sea, solito no puede y tampoco se lo puede comer, lo puede fagocitar de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se colocan en la superficie de estos elementos parasitarios y liberan el contenido de sus gránulos. ¿Ya? Y ese contenido es muy citotóxico, que en el fondo lo que hace es destruir y degradar ese parásito. En el caso de las reacciones alérgicas, los eosinófilos tienen tendencia a acumularse en tejidos en los que se produce una reacción alérgica. Por ejemplo, el tejido peribronquial en personas con asma, ¿ya? En la piel, con personas que tienen facilidad de reacciones de tipo alérgico. Y esto se debe que, yo mencionaba que, ¿se acuerdan que en la piel o en los tejidos están estas células que son los mastocitos? Pero también pueden llegar basófilos que vienen desde la sangre y liberan un factor quimiotáctico para los eosinófilos, provocando que estos migren al sitio inflamado. Y ahora los eosinófilos lo que hacen es que al activarse liberan, o sea, pueden fagocitar complejos
para evitar la extensión del proceso inflamatorio, pero además también va a liberar el contenido de los gránulos, y eso es lo que a veces provoca los mayores problemas a la hora de las reacciones alérgicas. Es como que al final es peor que es la enfermedad peor que el remedio, por decirlo de alguna manera. O sea, es peor el remedio que la enfermedad, es al revés. Porque llegan un montón, liberan su contenido y hay una sobrereacción. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas, no sé si alguien tiene acá, por ejemplo, rinitis alérgica. Nosotros normalmente siempre tenemos contacto con elementos extraños, ¿cierto? Estamos respirando todo el tiempo, la mucosa nasal filtra todo eso. Pero en algún minuto, ¿cierto? Nosotros no todos tenemos las mismas reacciones, hay gente que se congestiona muy rápidamente, empieza a tener una gran cantidad de mucosidades, ¿cierto? Se obstruye, no puede respirar bien. A todos no les pasa lo mismo. Entonces esa persona puede hacer una reacción mucho mayor a la entrada de algún elemento o partícula extraña. Sobre todo hoy día que hay tanta contaminación, por ejemplo, hay un particulado fino que nosotros no lo alcanzamos a respirar y eso es capaz de llegar muy, muy profundo en las vías respiratorias. Entonces los eosinófilos lo que hacen es liberar el contenido de sus gránulos, ¿cierto? Y se produce esta como mayor reacción. Y además todos los que están ahí, los elementos que están ahí como los mastocitos, que liberan por ejemplo histamina, y la histamina provoca aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ya? Entonces toda esa reacción es lo que provoca que al final las personas estén con tal nivel de congestión que necesiten tomar un antihistamínico. ¿Ya? Si ustedes me preguntan si es lo más adecuado, siempre digo que lo más adecuado es que nosotros dejemos reaccionar nuestro cuerpo solito, pero obviamente hay situaciones en las que es muy extremo y hay que ayudarse un poquito de algunos medicamentos. Los basófilos son estas estructuras acá, células, que tienen una gran cantidad de granulaciones que son bastante particulares y bien notorias. Tienen una vida media de 8 horas en sangre, tienen receptores de membrana para inmunoglobulina, tanto para la E como para la IgG, tienen un 90% de la histamina del organismo, o sea, tienen una gran cantidad de histamina. Histamina que también tienen los mastocitos, ¿ya? También tienen otros elementos como serotonina, que es son vasoconstrictores, heparina, que es un anticoagulante, y la bradicinina, que es un vasodilatador. Entonces, la heparina es un anticoagulante que también es bastante recurrente que se libere, por ejemplo, en el caso de cuando nosotros nos hacemos heridas o tenemos golpes, por ejemplo, se produce además de la inflamación, siempre y cuando no haya habido infección, solamente un golpe, se produce además de la inflamación una reacción de coagulación ahí por debajo. Nosotros incluso la vamos a empezar a mirar, sobre todo cuando empieza a cambiar de color. Entonces, por debajo se produce una reacción de coagulación. Y estas células liberan un anticoagulante para evitar que se extienda más allá y que simplemente sea en el lugar del daño. ¿Ya? Puede fijar inmunoglobulina E, entonces puede dar inicio a una respuesta inflamatoria tisular alérgica. O sea, los basófilos trabajan bastante en estrecha relación con los eosinófilos. Producen interleuquinas, proteínas inflamatorias como interleuquina 4. Esta interleuquina 4 puede estimular linfocitos B que a su vez van a producir inmunoglobulina E. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, si yo es primera vez que tengo contacto con un elemento extraño, pero por ejemplo una partícula de contaminante, por ejemplo, o polen, ¿ya? Ingresa a mi organismo lo detecta como algo extraño y se produce obviamente todo el proceso de presentación de antígenos. Y lo que sucede acá es que estas células empiezan a producir interleuquina 4 y esta estimula los linfocitos B y los linfocitos B producen inmunoglobulina E, pero específica para esa partícula de polen. ¿Ya? Entonces, claro, la primera vez fue que no haya mucha respuesta de parte de la persona o de un paciente. Pero si por segunda vez yo aspiro, estoy en contacto con esa partícula de polen, como yo ya tengo una memoria inmunológica y ya pude producir inmunoglobulina E, la segunda vez la reacción es muchas veces mucho más fuerte que la primera. ¿Ya? Estas células igual tienen la capacidad de degranular, eliminar el contenido de los gránulos y se pueden
recuperar en 48 horas y seguir funcionando. No entran en apoptosis necesariamente. Lo otro que producen es un factor quimiotáctico para eosinófilos que lo atrae a los sitios de infección e inflamación, perdón, de inflamación en este caso, y son responsables de unas reacciones que se llaman anafilácticas inmediatas y también de algunas reacciones cutáneas de tipo tardío. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de las reacciones anafilácticas? ¿No han escuchado hablar de repente de esos casos de personas que lo pica una abeja? ¿Sí? O sea, lo menos que le puede pasar es que se le inflame el lugar, sino que se empieza a tener una sobrereacción en la cual se empieza a obstruir, no puede respirar y simplemente hay que llevarlo rápidamente a urgencias porque si no existe una alta probabilidad que se pueda morir una persona con una reacción anafiláctica. Ya. Esto es importante porque cuando uno realiza un examen como un hemograma, no solamente me entregan el valor total de los glóbulos blancos, es decir, tengo 5.000, 4.000, 12.000, 20.000, sino que además me entrega lo que se conoce como un recuento diferencial de glóbulos blancos. ¿Qué significa eso? Significa que me entrega el valor total y absoluto de todo, cada uno de estos. ¿Ya? Aparece la cantidad y el porcentaje. Eso me puede ayudar a orientar en caso de querer hacer un diagnóstico o saber qué es lo que le pasa a ese paciente. Entonces, por ejemplo, en general, cuando yo tengo aumentado los neutrófilos, yo empiezo a sospechar que pudiera haber una infección de tipo bacteriano. ¿Ya? Es decir, activado o gatillado por bacterias. Patógenas. ¿Ya? ¿Conocen algunas bacterias patógenas? ¿Alguna bacteria? ¿Nunca han escuchado hablar de alguna bacteria patógena? Por ejemplo, alguna infección por algún tipo de... ¿No? De la salmonela, ¿no? ¿Es la salmonela? Sí. La salmonela, por ejemplo, es una bacteria patógena. ¿Qué otra? ¿Ah? ¿El COVID? No, la Escherichia coli. Ah, Escherichia coli. Sí. La Escherichia coli, muy bien. ¿Qué más? Clostridium. Sí, el Clostridium, sí, botulinum, que en general ahí lo que más produce el efecto es la toxina que libera el Clostridium. Los estreptococos, por ejemplo, cuando dicen, nosotros tienen neumonía, ya, entonces hay que hacerle pruebas para ver si es por estreptococos. Estafilococos aureus también son bacterias. Esas son las que provocan la enfermedad respiratoria. Los estafilococos más, por ejemplo, las infecciones, las amigdalitis purulentas o las infecciones de heridas también generalmente son por estafilococos. ¿Ya? Cuando tengo los linfocitos aumentados, yo puedo sospechar que puede ser una infección viral. Obviamente esto complementa, porque yo aparte tengo que hacer una anamnesis, ver síntomas, otros exámenes, todo complementa. Si yo tengo aumentado los eosinófilos, yo voy a sospechar de una reacción alérgica o una infección parasitaria. Lo más probable es que si es un niño y el niño está con dolores de estómago, no tiene ganas de comer, tiene diarrea y tiene aumentado los eosinófilos, yo digo, sí, probablemente aquí puede haber alguna sospecha de parásito. ¿Ya? Si es un adulto, por ejemplo, y está con algún tipo de alergia, lo más probable es que debería tener aumentado los eosinófilos. En el caso de los basófilos también van a estar aumentados si hay reacciones alérgicas en algunos tipos de leucemia, ¿cierto? O neoplasia. ¿Ya? Y así, pues, y si está bajo, lo mismo. También yo empiezo a sospechar, por ejemplo, en el caso de neutrófilos, si tengo deficiencia de vitamina B12, yo podría sospechar, si tengo bajo los neutrófilos, y además, por ejemplo, le hago un análisis de vitamina B12, podría sospechar que está cursando con una anemia por deficiencia específicamente de esa vitamina. Y si además tiene un hematocrito bajo, hemoglobina baja. En el caso de los linfocitos, por ejemplo, si estoy con tratamiento con corticoides o inmunosupresores, también pueden estar bajos. Un recuento bajo de linfocitos, ¿cierto? Se dice linfopenia, neutropenia. En general, cuando son los leucocitos se habla de leucopenia. ¿Ya? Ya. Entonces, acá tengo un cuadro con lo que son las células y mediadores solubles del sistema inmunitario en general. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las células, por ejemplo,
mencionar. En el caso de los leucocitos tenemos los linfocitos, dentro de eso están los B, los linfocitos T, los linfocitos granulares grandes, que también se les asocia con el nombre de NK o Natural Killer, ¿ya? Luego están los fagocitos, dentro de los cuales tengo los fagocitos mononucleares, que corresponden a monocitos, más específicamente macrófagos, neutrófilos, y los eosinófilos, porque se acuerdan que les dije que tienen capacidad fagocítica, pero muy leve y solo de algunos complejos muy pequeños de antígeno-anticuerpo. Células auxiliares de todo esto son los basófilos, los mastocitos, pero los mastocitos están en el tejido, y también las plaquetas, que son unas estructuras que sirven para la hemostasia y la coagulación, pero que también tienen alguna actividad o también participan del proceso inflamatorio. Ellos participan, ¿cierto?, a través de mediadores de la inflamación, como las interleuquinas que les mencioné, estos factores quimiotácticos, que son quimiotractantes, colectamina, coleparina. Y acá hay otras células tisulares que también podrían participar secretando citocina o interferón. Los linfocitos B son los que van a secretar anticuerpos como mediador soluble, los linfocitos T en general citocina, y los fagocitos también tienen la capacidad de secretar algunas proteínas del complemento, aunque el complemento en su mayor proporción se sintetiza a nivel hepático, ¿ya? Entonces, todos estos son importantes en, digamos, tanto las células como los mediadores para participar de lo que es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune de tipo adaptativa. Inflamación. Esto se los puse aquí porque en general lo más probable es que en el curso que sigue, en fisiopatología, según lo que estuve mirando, les empiezan a hablar mucho de términos de inflamación, y entonces quise como colocarles esto para que ya se empiecen como a habituar o a relacionar con el concepto, ¿ya? Cuando un tejido se lesiona, ¿cierto?, ya sea por traumatismo, radiación, ¿cierto?, me quemé, me caí, me raspé, lo que sea, o a microorganismos patógenos, ahí me equivoqué, me quedó en una onda. El tejido responde mediante un proceso que se denomina inflamación, y este tiene tres componentes principales. Aumento del flujo sanguíneo hacia la zona infectada. ¿Cómo se logra eso? ¿Se acuerdan que los mastocitos les dije que liberaban histamina? La histamina es un vasodilatador, lo que hace es aumentar la permeabilidad vascular. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que mi vaso sanguíneo, las células endoteliales empiezan como a separarse, y eso significa que abre como caminos para que salga de los vasos sanguíneos, salgan proteínas, salga líquido, ¿cierto?, hacia el extracelular. Entonces, ¿cuál es uno de las cosas que uno observa cuando tiene una inflamación? Es que hay un aumento de tamaño, y eso es por todos los líquidos y las proteínas que salen. Como salen proteínas plasmáticas, las proteínas normalmente no tienen que salir desde el intravascular, pero en esos casos sí sale. Entonces se produce salida de líquido, lo que provoca lo que se conoce como edema. Aumenta el volumen, edema, ¿cierto? Aumenta la permeabilidad capilar. Bueno, que aumente el flujo sanguíneo, ¿en qué se va a traducir? ¿Cómo se va a ver la zona de inflamación? Roja, ¿cierto? Aumenta el volumen, se ve roja. Aumenta la permeabilidad capilar debido a la retracción de las células endoteliales que recubren los vasos, y esto permite que salgan desde los capilares moléculas más grandes de lo habitual, como son las proteínas plasmáticas. Y la migración de los leucocitos desde las vénulas hasta los tejidos circundantes. Entonces ahí se empieza a producir todo un escenario en el cual empiezan a llegar una gran cantidad de leucocitos a la zona, ¿cierto? Se empiezan a producir estos signos, ¿cierto?, de enrojecimiento, aumento del volumen, calor también, ¿cierto? Y dolor. ¿Y dolor por qué? ¿Qué es lo que tienen los tejidos? Sensores. Exacto, sensores del dolor. Entonces, por eso que estas sustancias a veces químicas que se liberan también activan y producen dolor. Por ejemplo, la bradicinina también en contacto con terminales nerviosas produce dolor, ¿ya? En las primeras fases de inflamación, eso por eso que yo les decía, los neutrófilos son especialmente abundantes, pero más adelante, es decir, cuando ya vamos avanzando, porque acuérdense que la infiltración
leucocitaria, los neutrófilos llegaban en las primeras 6 horas, se producía el pico, ¿ya? Pero después empezaban a llegar los demás tipos celulares, es decir, los monocitos y los linfocitos también van a migrar hacia la zona dañada. ¿Qué ventaja supone la respuesta inflamatoria en la defensa contra la infección? Permite que los leucocitos, los anticuerpos, las moléculas del sistema de complementos, que son importantes para mediar fagocitosis y destrucción de microorganismos patógenos, al formar este complejo de ataque a membrana, que es un poro grande, por ejemplo, sobre las bacterias, entran en los tejidos, en el sitio de la infección. ¿Ya? Los linfocitos también son necesarios para reconocer las células infectadas desde los tejidos y destruirlas. Entonces, lo importante acá es que no nos quedemos con la idea de que solo hay un tipo celular que llega, sino que en fondo es una reacción en conjunto. ¿Ya? Están las células que están en el tejido, que siempre tenemos células en los tejidos que nos van a ir a proteger, pero en el minuto que haya una ruptura del tejido, una infección, una inflamación, llegan aún más elementos a resolver el proceso inflamatorio. ¿Profe? Diga. ¿El antiinflamatorio entonces acelera esto o lo inhibe? No, pues el antiinflamatorio, como dice la palabra, es antiinflamatorio. No se lo inhibe. Exacto. El problema, por eso es que miren, frente a algunas situaciones en las que ustedes necesitan, por ejemplo, que haya reparación del tejido, que la inflamación la inflamación no es mala, la inflamación está bien, tiene que ocurrir. El problema es cuando hay una respuesta exagerada de la inflamación, que a veces pudiera, por ejemplo, involucrar que se dañe el tejido sano. No sé si se entiende, es como que se produce una batalla campal en el lugar y resulta que en vez de estar solo en el lugar donde está el daño, donde están las células muertas, donde están las bacterias, empieza a arrastrarse hacia los lados y al final empieza a dañarse el tejido sano. Ese es un problema. Entonces, a veces sucede que nuestro sistema sobre reacciona. Y a veces también es muy largo el proceso, entonces hay personas que toman antiinflamatorios. Si usted me pregunta, idealmente, en algunos casos, cuando el dolor no es tanto y uno lo puede manejar, debería tomar analgésico, no antiinflamatorio. Porque el antiinflamatorio lo que va a hacer es bloquear la resolución normal del proceso inflamatorio, que a veces es necesario que ocurra. Como de 15 y cosas así. Lo que pasa es que a veces en los periodos iniciales, por ejemplo, cuando es mucho el dolor, así como que ya, si me duele demasiado, ya te puedes tomar un analgésico y a veces te lo mezclan con un antiinflamatorio, pero así como muy acotado y luego de eso idealmente es que solo tome analgésico. Si uno tiene una cirugía, por ejemplo, es importante que el manejo del dolor sea cuando están los primeros días así fuerte y de ahí evitar los antiinflamatorios. Solo analgésico, ¿ya? Porque como la palabra dice, es antiinflamatorio. Ya, acá. Entonces, todas estas células y componentes que yo les mencioné forman parte de lo que es la inmunidad innata, que se activa durante las primeras 12 horas de producido un evento infeccioso o de inflamación. Pero nosotros necesitamos ahora activar lo que se denomina la respuesta inmune adaptativa, ¿ya? Pero antes de eso, acá hay un cuadro en el cual están las moléculas mediadoras de la respuesta inmune innata, las cuales se clasifican según su función en quimiotaxina, que son moléculas que atraen fagocitos al sitio de la infección, las opsoninas, que son proteínas que recubren los patógenos, así como que los cubren, los envuelven, de manera que sean más apetecibles para los fagocitos, ¿ya? Primero, para que lo reconozcan, luego para que se los coman. Y los pirógenos, que son sustancias que pueden provocar fiebre, ¿ya? Que son también algunas, se denominan proteínas reactantes de fase aguda, que también tienen esta capacidad de ser pirógenos. Acá hay moléculas específicas y sus funciones, algunas de las cuales ya se las he mencionado. Las proteínas de fase aguda que se sintetizan en el hígado actúan como opsonina y obviamente están aumentadas en la respuesta inflamatoria. Fijo que si alguien tiene una infección, sospecha de infección, le van a pedir un hemograma y un PCR, pero no un PCR de la polimerasa o la reacción en cadena, que es lo que nos hacemos para detectar COVID, sino que es la abreviación de proteína C reactiva, ¿ya? Que se mide en suero, porque es una proteína de fase aguda.
Bradicinina estimula los receptores de dolor y también es un vasodilatador. Complementos son las proteínas plasmáticas que actúan en cascada y que al final de todo lo que hacen, entre otras cosas, es formar este complejo de ataque a membrana, que es un poro por el cual entra agua, si es que son bacterias, y las lisa. Y también fragmentos de las proteínas del complemento pueden actuar como opsonina. Las granzimas, que son enzimas citotóxicas que inician la apoptosis, heparina, que es anticoagulante, histamina, que es vasodilatador y broncoconstrictor, liberado por mastocitos basófilos, los interferones, que son citocinas que inhiben la replicación viral y modulan la respuesta inmunitaria, interleuquinas, que son secretadas por los leucocitos y actúan varias de estas como citocinas proinflamatorias, aunque también hay otras interleuquinas que tienen otra función. De hecho, hay como 30 interleuquinas. Cininas, proteínas plasmáticas que activan para formar bradicinina, y la bradicinina estimula receptores de dolor y también era vasodilatador. Las perforinas, la lisosima, anión superóxido, factor de necrosis tumoral, ¿ya? Todas estas son moléculas mediadoras de la respuesta inmune innata. Se activó la respuesta inmune innata y luego de eso empieza a activarse la respuesta inmune adaptativa o adquirida, que tiene un tiempo de duración mayor a lo que son las 12 horas aproximadas que dura esta respuesta, ¿ya? Esta se tiene que generar sí o sí, pero tiene que primero generarse esta porque las células dendríticas o las presentadoras de antígenos son las que actúan como células puente para que se pueda ahora iniciar este tipo de respuesta inmune. Pero para que eso se pueda producir, tienen que existir los linfocitos. O sea, tengo que tener linfocitos que son los encargados de llevar a cabo este tipo de respuesta inmune. ¿De dónde salen los linfocitos? A ver, ahí hay que escuchar tanto murmullo, no tenía ni idea. ¿De dónde provienen los linfocitos? ¿De dónde salen? Si mira el cuadro, me podría responder. Médula, muy bien. Médula ósea de tipo roja. De ahí salen los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B siguen madurando en la médula ósea, pero los linfocitos T tienen que irse a un órgano que es el timo para poder madurar. ¿Ya? Madurar entre comillas, porque significa que empiezan a adquirir todos sus componentes de enzimas, proteínas, receptores, de membrana para poder funcionar posteriormente. Pero ojo, que siempre salen desde la médula o desde el timo como linfocitos inmaduros o linfocitos vírgenes. Ya, ¿qué lo dice? Se van hacia la circulación sanguínea o hacia la linfa. Empiezan a migrar, ¿cierto? Empiezan a recorrer, empiezan a circular, recircular. Y en algún minuto, ¿cierto? Pasan por los órganos linfoides periféricos, que son los ganglios linfáticos, el vaso o también tejidos linfáticos mucosos o cutáneos. ¿Han escuchado hablar de los ganglios linfáticos? ¿Nunca alguien ha tenido un ganglio inflamado? Sobre todo acá, de repente uno se toca unas pelotitas porque tenemos cadenas de ganglios en muchos puntos. Muchas cadenas de ganglios que son parte del sistema linfático. Creo que del primo, los linfocitos que se salen ganglios. Vírgenes, maduros. Por eso le decía que en el fondo la palabra maduro significa que la célula está completa, pero todavía es virgen. ¿Es virgen en qué sentido? Que tiene que tener contacto con un antígeno para poder cumplir su función final. Mientras no tenga el contacto con un antígeno que se lo va a entregar la célula presentadora de antígeno, va a seguir sin ser funcional. Por eso se le denomina en el fondo como un linfocito virgen. ¿Ya? Ya. Pero como yo les he hablado de antígeno, yo supongo que nadie me ha preguntado, yo supongo que saben cómo se define antígeno. Porque les he hablado harto de la palabra antígeno, elemento que es diferente a un elemento patógeno. ¿Cuál sería la diferencia?
Que lo combate. Que combate al otro. ¿El antígeno o el patógeno? El antígeno. ¿Qué es el patógeno? ¿Qué es un patógeno? Un elemento infeccioso. ¿Sí? ¿Un antígeno siempre va a ser un patógeno? ¿Una molécula de polen puede ser un antígeno, pero es un elemento infeccioso? No, por eso es que es diferente. Entonces, tiene que uno tener cuidado porque la palabra antígeno, como dice ahí, en su origen siempre se usaba para cualquier molécula que vaya a inducir a los linfocitos B a producir anticuerpos. A cualquiera se le podría... Ahora tiene una definición un poco más amplia, entonces se dice que son moléculas que desencadenan las respuestas inmunitarias adaptativas. ¿Ya? Por ejemplo, componentes de los microorganismos patógenos, por ejemplo, pero las partículas de contaminantes, por ejemplo, los distintos tipos de polen, inclusive, por ejemplo, de los alimentos que uno consume, aquellos que tienen preservantes, colorantes, pueden actuar como elementos antigénicos, que pueden desarrollar una respuesta inmune, ¿ya? No por nada existen incluso las alergias alimentarias hoy día, que son cada vez más comunes, o las intolerancias al gluten, por ejemplo, ¿ya? Que tiene que ver con esta capacidad que yo estoy teniendo de rechazar o de desconocer un elemento, ¿ya? No solo son componentes o sustancias extrañas como microorganismos patógenos, también tenemos una gran variedad de moléculas propias que podrían actuar como antígenos. Por algo hoy día existen las respuestas que se denominan autoinmunitarias o las enfermedades autoinmunes. Pudiera ser que yo reconozca como extraño una partícula mía, es decir, de mi propio organismo, y yo pueda generar anticuerpos contra esos elementos y se produzca una enfermedad que se llama autoinmunitaria. ¿Ya? Ustedes, sobre todo en etapas de desarrollo profesional, me imagino que van a tener que estar siempre en contacto con lo que es la rehabilitación, ¿sí? Sobre todo en ciertas patologías, por ejemplo, degenerativas. Hay una enfermedad que es la enfermedad de Guillain-Barré, no sé si la han escuchado. ¿Han escuchado, no? Que se presenta después se produce como una enfermedad degenerativa en la cual sucede que hasta lo que hoy día se ha estudiado, se ha logrado identificar, pareciera ser que en algún minuto los pacientes que sufren de esta enfermedad tuvieron alguna infección de tipo viral, ¿ya? En algún minuto, hasta un resfrío común, por decirles algo. Y pasó después que estas personas empezaron a tener debilidad muscular, decaimiento, y se les empieza a hacer análisis, tienen disminuida la velocidad de conducción nerviosa, atrofia muscular, ¿y cuál es el resultado? Que posterior a esa infección, el paciente empezó a generar anticuerpos contra la mielina. ¿Qué es la mielina? ¿Recuerdan qué es la mielina? Componente de la neurona que aumentaba la velocidad. Exacto, es un componente esencial de lo que son los axones neuronales y que permiten la velocidad de conducción, es decir, la propagación de un impulso nervioso. Entonces, estos anticuerpos destruyen la mielina, ¿ya? Entonces estoy destruyendo o reconociendo como extraño algo que es propio, ¿ya? Y eso de alguna manera es una enfermedad de tipo autoinmune, ¿ya? Entonces, los antígenos son los que inician y dirigen las respuestas inmunitarias adaptativas, ¿ya? Por eso que son importantes, pero quiero que no se queden con la idea de que solo son elementos patógenos, sino que cualquier partícula que en el fondo pueda desencadenar una respuesta inmunitaria adaptativa se conoce como antígeno, ¿ya? Y si ustedes fijan, yo acá tengo antígenos, por ejemplo, antígeno 1 que tiene ahí una partecita que es la que se une o la que reconoce un anticuerpo. Esta es la forma que tiene un anticuerpo. Tengo un antígeno 2 que tiene otra forma. Entonces, finalmente, cada anticuerpo es específico para cada antígeno. Y la parte que reconoce es la parte que está acá, que es como si fuera una Y, ¿cierto? Que es la parte variable. Entonces, es específica para cada tipo de antígeno. Esta no va a reconocer esta de acá arriba ni la de acá abajo.
Entonces, esto es lo que se conoce como antígeno y que tiene la capacidad de generar anticuerpos específicos para estas partecitas que reconoce, que se conocen como epitopos. ¿Ya? Bueno. ¿Y los antígenos serían solo en la adaptativa, no en la? Claro. O sea, solo se van a... Perdón, ¿cómo me dijiste? Quiero retroceder lo que me estás preguntando. No, los antígenos ingresan, ¿cierto? Y algunos, tú me dices, si solo son reconocidos en la fase adaptativa, ¿eso es lo que me estás...? No, lo que pasa es que un antígeno ingresa y es reconocido por la respuesta inmune innata, pero es reconocido de manera general, no específica. Entonces lo que pasa después es que el sistema inmune adaptativo, o la respuesta adaptativa, lo que hace es que reconoce este antígeno y genera un anticuerpo que es específico para ese elemento extraño. ¿Sí? Entonces, para que pueda generarse la respuesta inmune adaptativa, la presentación de antígeno es fundamental. Entonces, mis linfocitos T y B que andan ahí por ahí vírgenes, que no tienen ni idea, todavía no conocen la vida del mundo, nada, llegan y tenemos acá un proceso infeccioso, ingresaron microorganismos, la célula presentadora de antígeno la procesó, ¿cierto? Lleva en su membrana plasmática estas etiquetas de aquí traigo algo que no lo conocemos. Circula hacia los ganglios linfáticos y aquí se encuentran con los linfocitos. Le presentan el antígeno. Entonces ahora se produce, también puede ser a través de la sangre, que también pueden llegar a través de los macrófagos, por ejemplo. Pueden llegar a los ganglios, al vaso, y aquí se produce la activación de los linfocitos de inicio de la respuesta inmune adaptativa. ¿Ya? Ahora estos linfocitos se activan, empiezan a aumentar el número, y se van a migrar hacia los lugares donde está la infección o inflamación que dio origen a esta presentación de antígeno. ¿Ya? Y se generan ahora células de tipo efector que van a llegar al lugar de la infección, por ejemplo, a producir anticuerpos. Estos anticuerpos van a eliminar el reservorio de la infección, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, fundamental es la presentación de antígenos para que se desarrolle una respuesta inmune adaptativa que puede ser de dos tipos, una de tipo humoral o de tipo celular. Humoral significa que responde frente a microorganismos extracelulares. ¿Como qué extracelulares? Como las bacterias, por ejemplo, como algunos protozoos, todo lo que no resida dentro de una célula. Aquí se activan los linfocitos B secretan anticuerpos y los anticuerpos lo que hacen es bloquear las infecciones y eliminar los elementos o patógenos extracelulares. También se produce una respuesta de tipo celular, donde, por ejemplo, si yo tengo una infección viral, es decir, un virus está alojado en células del huésped, se activan los linfocitos T citotóxicos, estos se unen directamente a la célula y activan la apoptosis de esa célula o muerte programada y se elimina el reservorio de la infección. Pueden también estar actuando otro tipo de linfocitos que son los linfocitos T cooperadores o T helper, y en este caso estos linfocitos lo que hacen es, previo a la presentación de antígeno, empezar a liberar una serie de citocinas o elementos moleculares y lo que hacen es activar al macrófago que anteriormente se había comido o había fagocitado elementos extraños, y ahora al activarse por los linfocitos T helper lo que hacen es activar la fusión de los lisosomas con los fagosomas y la degradación del elemento extraño. ¿Ya? Ojo, acá. En general, las respuestas de tipo de infecciones de tipo viral funcionan como yo les mencionaba acá, ¿cierto? Este linfocito T citotóxico detecta que esa célula está rara, algo pasa con esta célula, está trabajando mal, tiene unas proteínas medio raras, entonces, ¿qué es lo que hace? Que se une y la destruye directamente, por eso se llama inmunidad de tipo celular. Pero resulta que también existe la posibilidad de que el virus, ¿cierto?, tiene una fase de replicación intracelular, pero también tiene una fase extracelular, que es cuando se rompe la célula, salen los virus y van a infectar otras células.
en ese minuto es posible que los anticuerpos sean capaces de unirse al virus y también eliminarlo de esa manera y disminuir, digamos, la carga viral. Por eso que nosotros cuando tenemos infecciones por COVID y nos vacunan, funcionan estas dos cosas. Funcionan las células citotóxicas de manera directa, destruyendo las células, pero también funciona nuestro cuerpo generando anticuerpos para poder bloquear el virus cuando está en su fase exterior, o digamos extracelular, cuando está, digamos, en circulación sanguínea para poder entrar de nuevo e infectar otras células, ¿ya? Si no, tenemos la destrucción por las células citotóxicas directamente, ¿cierto?, de la célula infectada, y por otro lado se libera lo que se conoce como interferones, interferón gamma, por ejemplo, que lo que hace es como promover resistencia antivírica de las células que están alrededor, ¿ya? Y evitar que sean infectadas con el virus. Entonces, para las infecciones virales yo voy a tener una respuesta que es de tipo celular, que va a ser citotóxica, ¿ya? Y también una respuesta mediada por anticuerpos. Entonces, dentro de los tipos de linfocitos, ¿cierto? Ya les he mencionado los linfocitos B, que se van a diferenciar a células plasmáticas y van a empezar a secretar anticuerpos. ¿Qué hacen los anticuerpos? Neutralizan los elementos patógenos, microorganismos, promueven la fagocitosis porque actúan como opsoninas y también pueden activar la cascada del complemento. Después tenemos los linfocitos T cooperadores o T helper, ¿ya? Y dentro de esto, para que estos linfocitos puedan funcionar, tiene que haber presentación de antígenos. Estos linfocitos ahora pueden secretar citocinas que pueden activar a los macrófagos, promover la inflamación y activar poblaciones de linfocitos T y B para diferenciarse y empezar a dividirse y aumentar en número. Luego los linfocitos T citotóxicos, que actúan directamente sobre células infectadas al reconocer a estas células como extrañas, como que están funcionando mal o algo pasa con ellas. Entonces se unen a estas células y inducen la apoptosis o muerte celular, y con eso eliminamos el reservorio de la infección. Y luego tenemos linfocitos T reguladores, que lo que hacen es suprimir la respuesta inmunitaria, es decir, frente a una respuesta inmunitaria, estas células como que le ponen freno. De esta manera evitamos que sea una respuesta exagerada, que pueda ser más dañina al final. Estas células promueven ese tipo de respuesta. Y los NK, que los pusieron acá, pero los NK funcionan o participan de la respuesta inmune innata, ¿ya? Porque estos no necesitan ser activados para poder funcionar, funcionan de manera natural. Ya. Importante esto, porque en sus ramos posteriores, por lo que he visto, les enseñan lo que se llama polarización de la respuesta inmune, para lo cual ustedes ya tienen que tener conocimiento de qué significa o qué son los linfocitos TH1 y TH2, así que por eso que les agregué esto, ¿ya? Estos linfocitos B y los linfocitos T son responsables del reconocimiento específico de los antígenos, ¿ya? Eso quiero que les quede súper claro. La respuesta inmune innata no es específica. Es como que va a cualquiera, va a todas, reconoce a todo y responde. En cambio esta no, esta es específica para cada tipo de elemento extraño o antígeno, ¿ya? Un grupo de estos linfocitos son los que interactúan con los fagocitos mononucleares, como aparecen ahí, los macrófagos. Le ayuda a destruir elementos patógenos intracelulares. Estos son los cooperadores de tipo 1 o TH1. Luego, dentro de los linfocitos que interactúan con los linfocitos B, como estamos acá, les ayuda a dividirse, es decir, promueve la división, la proliferación de los linfocitos B, y también para que fabriquen anticuerpos. Y estos son los cooperadores de tipo 2 o TH2, ¿ya? Y un tercer grupo de linfocitos son los que son responsables de destruir las células de un hospedador que estén infectadas con virus, que son los linfocitos T citotóxicos que están acá. Y ahí aparecen esos que son linfocitos granulares grandes,
que serían conocidos como los linfocitos natural killer o NK. ¿Ya? Entonces, este concepto ya lo tienen que ir teniendo desde ya claro, que dentro de los linfocitos T cooperadores o T helper están los TH1 y están los TH2. ¿Ya? Que obviamente se van a activar dependiendo del origen de la infección o del antígeno. Comparación entre linfocitos B y T. Algunas cosas ya se las he ido diciendo. ¿Dónde se forman los linfocitos T? El timo. Todos se forman en la médula ósea, pero ¿dónde terminan de madurar? En el timo. Ya. Tipo de inmunidad de la que participan, en este caso los linfocitos B, humoral, secretando anticuerpos, los linfocitos T mediados por células. ¿Ya? ¿Qué más? Lapso de vida breve, estas son más prolongados, los linfocitos T viven más tiempo. Los linfocitos B se transforman en células plasmáticas para producir anticuerpos. Acá no, acá simplemente se les llama linfocitos activados. ¿Qué secretan los linfocitos B? Anticuerpos. ¿Qué secretan los linfocitos T? Linfocina o interleuquina o citocina, ya, pero no anticuerpos. ¿Cuáles son los que actúan frente a infecciones virales? Por ejemplo, si es un enterovirus o poliomielitis, el linfocito B. En todas las demás actúan los linfocitos T. ¿Ya? Y así. Características de los anticuerpos. Ya les había mencionado un poco de los anticuerpos en la primera clase. Pero acá seguramente agregué este cuadro porque hay algunas otras características que no se las puedo haber mencionado. Por ejemplo, algunos tienen subtipos. Inmunoglobulina, la A tiene un tipo 1, un tipo 2. La IgG tiene un tipo de la 1 a la 4, es decir, 4 subtipos de inmunoglobulina. La forma en que se secreta, si es dímero, si es monómero. En el caso de la IgG es monómero, la IgG es monómero, en cambio la IgM es un pentámero. La única que es capaz de atravesar placenta es la IgG, ¿ya? Por lo tanto es la única inmunoglobulina que proporciona inmunidad, ¿cierto? Prenatal y neonatal. Fases de la respuesta adaptativa. Ya. Se produjo la respuesta inmune innata. De esa respuesta inmune innata se desprende ahora la presentación de antígenos. ¿Sí? Entonces lo que primero sucede ahora es que estos linfocitos que venían vírgenes ahora reconocen un antígeno porque le presentan un antígeno. En ese minuto empieza a activarse los linfocitos, se produce primero la expansión clonal, es decir, aumentan en cantidad, en número, que son clones, son todos iguales, y se produce la diferenciación a célula plasmática, productora de anticuerpos, o a un linfocito T de tipo efector. Linfocito T efector, que puede ser linfocito T cooperador o T citotóxico, ¿ya? Eliminación del antígeno. Se empieza a eliminar el antígeno a través de inmunidad humoral, si es un patógeno extracelular, o a través de inmunidad celular, preferentemente si es un elemento o infeccioso de tipo intracelular. Empiezan a disminuir el reservorio de la infección y estos linfocitos entran en apoptosis y las únicas que quedan son las células que se conocen como supervivientes, que son células de memoria. ¿Y para qué me servirán esas células de memoria? ¿Para qué me podrían servir esas células de memoria? ¿Para qué me pueden servir las células de memoria? Pero a ver, expláyese un poquito.
compara con la respuesta primaria, esta respuesta secundaria es más rápida y es más eficaz. ¿Ya? Entonces, el objetivo del desarrollo de vacunas es alterar un microorganismo patógeno o sus toxinas de forma que se vuelva inocuo sin perder esto que es la antigenicidad. Entonces, fíjense usted, este es el principio de la vacunación. Me vacunan con algún toxoide o algún virus atenuado o proteínas de ese virus, ¿cierto? Y lo que se genera acá es una respuesta primaria donde aumentan los anticuerpos y se generan células de memoria. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una infección natural? Es decir, es la infección con el virus o las bacterias, ¿cierto? Yo ahora voy a tener una respuesta secundaria digamos acá, a través de la respuesta inmunadaptativa, ¿cierto? Que es mucho mayor, ¿cierto? Que la primera respuesta. Entonces, la vacuna me prepara, me permite que yo genere memoria inmunológica. ¿Ya? Por eso son importantes. Entonces, fíjense ustedes, cuando yo tengo un estímulo inicial con un antígeno, la primera inmunoglobulina que aumenta es la IgM, por eso se le llama anticuerpo temprano. Y posterior a eso, como a la semana, empieza a generarse la IgG, que se le llama anticuerpo de tipo tardío. ¿Ya? Pero fíjense ustedes, ¿qué sucede con la respuesta secundaria? ¿Qué sucede en la respuesta secundaria? Eleva su concentración. ¿No? Eleva su concentración. ¿Eleva qué cosa? ¿La presentación o eleva la concentración? Concentración. Sí, la concentración de anticuerpos, ¿cierto? Eleva mucho más la concentración de anticuerpos. Además, es mucho más rápida, si se fijan. Ya, yo creo que ya, inclusive a la semana, ya tengo una muy alta concentración de anticuerpos en sangre. ¿Ya? Entonces, por eso también les vuelvo a repetir, es importante la respuesta inmunadaptativa, porque lo que me permite, ¿cierto?, es generar lo que se llama memoria inmunológica, además de especificidad. ¿Ya? Nosotros tenemos, imagínense, ustedes, ¿cuántos contactos con elementos extraños creen que han tenido a lo largo de su vida? Mucho. Cientos, miles de reconocimientos de elementos extraños. ¿Ya? Este es un cuadro de diferencias entre la respuesta inmune innata y adaptativa, siendo las que siempre más importantes son la especificidad. La adaptativa es específica frente a un antígeno microbiano y no microbiano, ¿ya? En cambio, la innata no, la innata reconoce patrones generales de elementos patógenos que están en todos, ¿ya? O en la mayoría, ¿ya? La memoria, ¿tiene memoria la innata? No, la adaptativa sí. ¿Sí? Falta de reactividad a lo propio, ambas lo tienen que tener, porque si no estaríamos en problema y se producen las enfermedades autoinmunitarias. Acá están los componentes que actúan en cada una de ellas, las barreras celulares y químicas, las proteínas sanguíneas y los tipos celulares que intervienen en cada uno de los tipos de inmunidad. ¿Ya? Para que ustedes igual después lo vuelvan a revisar. En resumen, entonces, tenemos que, ¿qué sucede cuando yo tengo una exposición al patógeno? ¿Quiénes son las primeras en reaccionar? Cuéntenme, ¿quiénes son las primeras en que reaccionan? Ya, pues está ahí. La barrera. ¿Qué barrera? Física, que está formada por piel, mucosidades, ¿cierto? Otras secreciones, mecánicas, ¿cierto? Mecanismos de lavado, como también los cilios, ¿cierto? Química, la enzima, anticuerpos, las lágrimas, los jugos gástricos. Y si yo si el patógeno, evade estas barreras, ¿qué sucede? Actúa la respuesta inmunitaria de tipo innata que aparece ahí. Es rápida, inespecífica y no tiene memoria. ¿Ya? ¿Quiénes participan de esta respuesta? Macrófagos, neutrófilos, células NK o natural killer, células dendríticas, eosinófilos, basófilos. ¿Qué sustancias químicas participan? El complemento, interferones, ¿cierto? ¿Y qué sucede ahora acá?
Las células dendríticas o presentadoras de antígenos son el puente entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Si no hay presentación de antígenos, esto de acá abajo no va a suceder. ¿Y quiénes participan de la respuesta inmune adaptativa? Que a todo esto tiene como característica que es lenta, sin embargo es específica y lo más importante a mi modo de ver es que tiene memoria. Participan los linfocitos B, que se derivan a plasmocitos, los linfocitos T, de los cuales tenemos los citotóxicos, los T-helper, que pueden ser T-helper tipo 1 o tipo 2, y las células T reguladoras. ¿Y qué tipo de moléculas químicas o elementos químicos? Los anticuerpos. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Destruir o suprimir al patógeno. Pero fíjense ustedes que están interactuando siempre, porque cuando se secretan anticuerpos, estos anticuerpos van en el sitio de la infección, opsonizan elementos patógenos para que sigan siendo fagocitados por los fagocitos, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, esto siempre está interconectado, pero la adaptativa no puede ocurrir si no existe la respuesta inmune innata y no ocurre la presentación de antígenos. ¿Ya? Profe, no. ¿Podría pasar que ejemplo solo se llegue a la respuesta innata? Claro, sí que, pero en forma fisiológica no. Tendría que ser, por ejemplo, que usted esté inmunosuprimida, por ejemplo, que tenga un nivel muy bajo de anticuerpos, por lo cual, por ejemplo, se producen las inmunodeficiencias. De manera fisiológica no. Lo natural es que ocurra esto. Podría no ocurrir lo otro, pero siempre y cuando usted tenga algún problema más bien patológico. Por ejemplo, si está tomando inmunosupresores, es mucho menos probable o mucho más lento, incluso menos probable que se produzca la respuesta inmune adaptativa. Por ejemplo, no sé si han escuchado de, en muchos casos, los niños o las personas que tienen, por ejemplo, leucemia. ¿Cierto? ¿Las leucemias las conocen? Las leucemias es un tipo de cáncer en el cual hay un aumento exagerado de algún tipo celular sanguíneo. Si en general son más por linfocitos que por otros, pero también existen para otros tipos celulares, se empiezan a aumentar. Entonces, sus linfocitos no son linfocitos funcionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí pudiera producirse la respuesta inmune innata, pero no vamos a llegar a la respuesta inmune adaptativa. Entonces, ¿cuál puede ser un efecto de eso? De que si yo, por ejemplo, si un niño tiene leucemia, en general después, cuando se les hace quimio, por eso se les cuida tanto, porque en el fondo ese niño no tiene la capacidad de responder frente a una infección. Entonces puede ser que logre al principio defenderse con la respuesta inmune innata, pero al no estar esta, lo más probable es que la infección se extienda y a veces esos niños mueren no por la leucemia, no por la quimio, sino que mueren por una infección que se agarran porque no son capaces de responder. Pero eso no es fisiológico, eso ya es porque hay alguna patología de por medio. Así que de manera natural, fisiológicamente, siempre ocurre esto fluye de esta manera. Si no fluye de esta manera, ya no es, hay algo más que está impidiendo que se genere esta etapa. ¿Ya? No sé si ustedes también tenían alguna cosa. Sí, que usted ha hecho una diferencia entre los linfocitos B y T, que uno era la respuesta lenta y el otro era prolongada. ¿Una era la respuesta cómo? Lenta y la otra era prolongada. ¿De los linfocitos T y B? A ver. O era la otra, no me acuerdo. No, pero fue bien atrás. No era acá, pero... Ahí, ¿Acá? la anterior. ¿Dónde ahí? Sí, ahí. Dice que es breve y la otra es prolongada. ¿Dónde? El lapso de vida. ¿Dónde es el lapso de vida? Ah, pero Sí. el lapso de vida. Ya no es lo mismo que el tiempo. No, pues lapso de vida, es decir, la vida media de un linfocito B es más breve que la de un linfocito T, porque de hecho los linfocitos T, por ejemplo, estos pueden tener horas de vida, los linfocitos T una vez en los tejidos pueden estar semanas, incluso algunos meses. Pero eso no tiene nada que ver con la respuesta No, adaptativa. no. No influye nada, vale. ¿Sí? Sobre lo que dijo de los inmunosupresores, ¿dónde o qué parte
los inmunosupresores afectan en la etapa, a ver, ¿dónde estamos? No es en la etapa de producción. Sí, es en la etapa, no es en la etapa de producción. Lo que pasa es que los inmunosupresores, en el fondo los corticoides, por ejemplo, no permiten, en algún minuto, nosotros tenemos las células que siempre están circulando en la sangre, ¿ya? Pero en algún minuto son llamados a infiltrar el tejido. Eso siempre ocurre naturalmente. Pero cuando nosotros, digamos, recurrimos a los inmunosupresores, esa capacidad se pierde. De hecho, los linfocitos, los leucocitos, pierden esa capacidad de infiltrar y llegar hacia los lugares de infección e inflamación y se quedan como circulando siempre en la sangre. Es de esa manera que en el fondo no se puede generar una respuesta inmune adecuada o como lo que les he planteado hasta ahora, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, cuando uno está estresado, cuando uno libera niveles de cortisol aumentan. El cortisol es un inmunosupresor, pero natural. Lo que pasa es que el cortisol de manera natural lo que hace es que nosotros tengamos una capacidad de respuesta adecuada y no exagerada frente a un proceso infeccioso o inflamatorio. Eso es lo natural. Entonces, para eso es como que le pone freno. Pero si nosotros de manera crónica estamos estresados, tenemos los niveles de cortisol todo el tiempo elevados, lo que se genera es eso. En el fondo, no puedo generar una respuesta inmune adecuada y eso significa que voy a tender a enfermarme más, a que las infecciones me afecten